Instituto Balit AC. Instituto Balit AC es una asociación civil sin fines de lucro de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. Nosotros, apoyados por el DIF Estatal Chihuahua, tenemos el programa Creativamente, que tiene como objetivo fomentar el arte y la cultura en niñas, niños y adolescentes, potenciando principalmente el desarrollo integral de sus habilidades cognitivas, creativas y de imaginación. Lo hacemos a través de diversos talleres artísticos, como son el teatro, la danza, las artes plásticas, la literatura, el cine y además contamos con asesoría psicológica. Vamos a realizar transmisiones a través de YouTube y Facebook. Además, puedes consultar nuestros videos en diversas redes sociales. Búsquenos como Instituto Balit AC. Instituto Balit AC es una asociación civil sin fines de lucro de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. Nosotros, apoyados por el DIF Estatal Chihuahua, tenemos el programa Creativamente, que tiene como objetivo fomentar el arte y la cultura en niñas, niños y adolescentes, potenciando principalmente el desarrollo integral de sus habilidades cognitivas, creativas y de imaginación. Lo hacemos a través de diversos talleres artísticos, como son el teatro, la danza, las artes plásticas, la literatura, el cine y además contamos con asesoría psicológica. Vamos a realizar transmisiones a través de YouTube y Facebook. Además, puedes consultar nuestros videos en diversas redes sociales. Búsquenos como Instituto Balit AC. Instituto Balit AC es una asociación civil sin fines de lucro de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. Nosotros, apoyados por el DIF Estatal Chihuahua, tenemos el programa Creativamente, que tiene como objetivo fomentar el arte y la cultura en niñas, niños y adolescentes, potenciando principalmente el desarrollo integral de sus habilidades cognitivas, creativas y de imaginación. Lo hacemos a través de diversos talleres artísticos, como son el teatro, la danza, las artes plásticas, la literatura, el cine y además contamos con asesoría psicológica. Vamos a realizar transmisiones a través de YouTube y Facebook. Además, puedes consultar nuestros videos en diversas redes sociales. Búsquenos como Instituto Balit AC. Instituto Balit AC es una asociación civil sin fines de lucro de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. Nosotros, apoyados por el DIF Estatal Chihuahua, tenemos el programa Creativamente, que tiene como objetivo fomentar el arte y la cultura en niñas, niños y adolescentes, potenciando principalmente el desarrollo integral de sus habilidades cognitivas, creativas y de imaginación. Lo hacemos a través de diversos talleres artísticos, como son el teatro, la danza, las artes plásticas, la literatura, el cine y además contamos con asesoría psicológica. Vamos a realizar transmisiones a través de YouTube y Facebook. Además, puedes consultar nuestros videos en diversas redes sociales. Búsquenos como Instituto Balit AC. Instituto Balit AC es una asociación civil sin fines de lucro de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. Nosotros, apoyados por el DIF Estatal Chihuahua, tenemos el programa Creativamente, que tiene como objetivo fomentar el arte y la cultura en niñas, niños y adolescentes, potenciando principalmente el desarrollo integral de sus habilidades cognitivas, creativas y de imaginación. Lo hacemos a través de diversos talleres artísticos, como son el teatro, la danza, las artes plásticas, la literatura, el cine y además contamos con asesoría psicológica. Vamos a realizar transmisiones a través de YouTube y Facebook.
Además, puedes consultar nuestros videos en diversas redes sociales. Búscanos como Instituto Balit AC. Instituto Balit AC es una asociación civil sin fines de lucro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes el día de hoy? Espero que muy bien. El día de hoy, mis niños, jóvenes, adultos, todos los que nos están viendo el día de hoy, vamos a tener una clase muy divertida, muy entretenida y vamos a hablar un poquito de teoría literaria, ¿sale? Ya estuvimos viendo cómo crear nuestras propias historias, cómo hacerlas, digamos, funcionar de alguna manera, pero hay algo muy importante que no hemos visto. Esta cuestión que no hemos visto tiene que ver con algo que se llama la estructuración y también a otra pequeña cosita que se llama la construcción de personajes, ¿sale? Que son dos de las cosas más difíciles cuando nosotros creamos una historia. ¿Por qué? Porque esencialmente, mis niños, la historia se crea en función de los personajes, no al revés. No los personajes se crean en función de la historia, sino que los personajes son una cuestión totalmente, unida o aunada a los personajes. A los personajes. Realmente, ¿por qué? Porque son los personajes realmente los que desarrollan una historia, ¿sí? No podemos nosotros poner o intentar crear una historia desarrollada desde sí misma, ¿sale? O sea, contar una historia que no tenga personajes en ella porque no es posible. Tiene que haber al menos un personaje para que exista una historia que nosotros podemos contar, ¿sale? Y que a nosotros nos pueden contar. Vamos a ver un pequeñísimo ejemplo de esto en todas las clases que hemos tomado a lo largo de estos días. Por ejemplo, cuando nosotros realizamos pues podríamos decir que una clase con ustedes y de alguna manera nosotros nos ponemos a hacer ejercicios, somos en alguna forma personajes que estamos creando algo. Pero ¿qué es un personaje o a qué cosa nosotros le llamamos personaje? Por ahí se decía que en la antigua Grecia, les voy a contar esta pequeña historia que a mí me gusta muchísimo. En la antigua Grecia había algo que se llamaba el teatro griego. Dentro del teatro griego había, pues bastante gente que le gustaba, porque era lo más parecido al cine que podemos encontrar ahora, ¿sí? En el teatro griego era donde estábamos nosotros, donde estaban las personas viendo desarrollarse historias, ¿sale? Y como ahí era donde ellos veían que se desarrollaban las historias, era muy interesante para ellos asistir a esta parte que se llama el teatro griego. Ahí era donde se contaban todas las historias, ahí era donde los personajes desarrollaban todo lo que tenían que desarrollar, y ahí era donde se contaban las historias que se tenían que contar, ¿sale? Esta parte es interesantísima para nuestra historia. ¿Por qué? Porque es en el teatro griego donde se desarrolla la cuestión a la que vamos a llamar el personaje. El personaje, o la palabra personaje, viene de personare o de resonar, que era cuando había mucha gente en el teatro griego, los personajes o los actores, para que los pudieran escuchar de una forma más clara, se ponían unas máscaras y personaban, es decir, resonaban, ¿no? Y ya pues la gente empezó a decir, pues los que persuenan, pues se hicieron los personajes. Que también de ahí viene la palabra persona, ¿no? Pero bueno, ya es otra cosa. Es una derivación, el personaje es una derivación de la palabra persona, que a su vez viene de personal, que es referente a las máscaras del teatro griego. Es muy interesante ver todas estas cuestiones a lo largo de una historia. Y aquí, mis niños, es donde yo quiero entrar en detalle. Hay por ahí un librito que a mí me gusta muchísimo y se llama El héroe de las mil caras, de un autor llamado Joseph Campbell. El héroe de las mil caras es un estudio, es decir, él que era un investigador, él que era un historiador,
le llamó mucho la atención la mitología griega. Entonces esto era muy interesante para él porque podía de alguna forma, de alguna forma estudiar los mitos y qué le daba forma a los mitos. Entonces él empezó a investigar, empezó a tratar de deducir qué era lo que pasaba, etcétera, etcétera, etcétera. Llega un momento en la vida de Joseph Campbell donde él ha leído tantos mitos, ha leído tanta mitología, que se da cuenta de que esencialmente todos los mitos que nos gustan mucho son el mismo mito, ¿sí? Son exactamente la misma historia o tienen elementos que pertenecen mucho a la misma historia. Después lo vamos a ver con más calma porque esta es como una forma muy interesante de crear historias. Pero también él dice, bueno, las historias no existen si no hay personajes, si no hay algunos seres, algunos entes que interactúen con la historia. Entonces él les empieza a poner nombre. Y por ejemplo empieza con el primero y que es del que vamos a hablar el día de hoy en esta clase, que se llama el héroe. Ahora, cuando nosotros hablamos de el héroe, nos vamos, bueno, el libro que les estoy diciendo se llama El héroe de las mil caras, pero hay algo a lo que se le llama el héroe dentro de esta teoría literaria. El héroe es como el motor, por así decirlo, de la historia. Pero antes de continuar, antes de seguir con esta charla que tenemos el día de hoy, les voy a pedir, mis niños, mis jóvenes, mis adultos, todos los que nos están viendo, que compartan por favor esta clase para poder llegar a muchísimas más personas y para que así de alguna manera podamos reforzar todo lo que ustedes están viendo en las mañanas en clase, pero también podamos reforzar reforzar, llegar a muchísima más gente. Por favor, para que nos ayuden. Miren, yo ahorita estoy compartiendo vaya, en muchas partes, en muchos grupos estoy compartiendo mi transmisión. Espero que llegue a muchísimas personas, pero ayúdenos ustedes también a hacerlo de esta forma y vaya, nos van a echar la mano de gran manera. Recordamos, estas son clases 100% gratuitas los que estamos transmitiendo. Entonces, pues por favor, para que nos ayuden a compartir, que nos ayuden a llegar a muchísima más gente, para poder de alguna forma, pues ayudar a más gente, vaya, que esa es la palabra. Realmente nosotros lo que buscamos ser es un pequeño complemento a las clases que se están dando ahora, que lleguen más dinámicas de grupo a muchísima gente y que de verdad les pueda ayudar todo esto que estamos haciendo, porque a final de cuentas la parte más interesante de todo esto es que ustedes puedan estar aquí con nosotros viendo, analizando, escuchando todo lo que tenemos que decir acerca de estas materias maravillosas que son las materias de arte, que en algún momento pues nos puede servir, ¿verdad?, para hacer muchísimas cosas y más que nada para pues poder ser un poquito más receptivos y poder entender un poquito más este mundo tan maravilloso que es el mundo del arte. Miren, yo ya terminé de compartir. Esperemos que se comuniquen más personas, esperemos que se conecten más personas. Pero bueno, continúo. Dentro de esta teoría literaria que yo les comentaba, que es la teoría de Joseph Campbell, nos vamos a encontrar que él maneja algo que se llama el viaje del héroe. También a esto se le conoce como el monomito, o de una forma más extraña, el periplo del héroe. Y básicamente es como se define, es un modelo básico, vaya, que muchos relatos tienen, y que de alguna manera es como un patrón, ¿no?, para poder nosotros de alguna forma tratar de estar, de tenerlo en mente a la hora de que vamos a hacer una historia, a la hora de que vamos a escribir un cuento. Vámonos con el primer personaje, el héroe. El héroe, como el nombre del libro lo dice, el héroe de las mil caras. El héroe, mis niños, es el protagonista. Es generalmente un joven que no tiene familia,
que vive en el infortunio, pero tiene un sueño y una meta por la cual por la cual pelear, por la cual luchar. Este patrón es como de héroes, así como el que estamos leyendo, que es Harry Potter. También por ahí hay otros tantos héroes que tienen como este patrón, ¿no? Que son jóvenes, que quieren descubrir el mundo y bla, bla, bla. Pero también se puede aplicar a la persona que mueve la historia, que de alguna manera trata de hacer que la historia avance y es como el principal motor de la historia, el que hace que la historia inicie. Sin que el héroe se comprometa, no puede iniciar la historia. Y por eso es muy importante definir cuál es nuestro héroe y cuáles son las características que debe de tener este héroe. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos escribiendo, chicos, hay una cuestión bien difícil, porque cuando estamos escribiendo una historia, fantasía, lo que sea, algo más creativo, que es generalmente cuando empezamos a escribir, queremos escribir a lo mejor un cuento de terror, a lo mejor un cuento de misterio, a lo mejor un cuento de fantasía. Cuando queremos hacer esto, mis niños, cometemos un grave error, y yo lo cometí, y la gran mayoría de las personas que han empezado a escribir lo cometen, y es crear personajes que todo lo puedan. Dentro del argot literario, dentro del el argot del mundo de la literatura, se le conoce a este tipo de personajes como personajes, si es femenino, Mary Sue o Gary Sue, si son masculinos. Estos personajes son generalmente el reflejo del autor, son como un alter ego que tenemos los autores, y que de alguna manera nos representa dentro de la historia. Pero como es el personaje que nos representa, generalmente cometemos el mismo error de siempre. Tratamos de darles muchas fortalezas, pero no le damos debilidades. Entonces, un héroe que de verdad sea un héroe, es aquel que, aún temiéndole a la situación, aún teniendo miedo de lo que pueda pasar, aún no siendo capaz de muchas cosas, se compromete y trata de ser el héroe. Ese es el verdadero héroe, ese es el héroe al que todos nos gusta leer, porque el lector se refleja en ese personaje. De nada nos sirve un héroe que sea invencible, que sea un espadachín muy diestro, que sea un hechicero impresionante, que sea un jugador de fútbol maravilloso y que todo lo pueda. Pues eso no nos interesa a nosotros. ¿Por qué? Porque un personaje así se vuelve aburrido muy fácilmente, ¿sale? Porque no hay quien le pueda hacer frente, es un personaje que todo lo que hace lo hace bien. Entonces, pues imagínense, es aburridísimo leer algo así. ¿Por qué? Porque pues a final de cuentas nosotros queremos emocionarnos, queremos vivir en esa pequeña incertidumbre de si lo pueden derrotar o no lo pueden derrotar. Y generalmente el personaje que es poderoso y que es muy implacable es otro de los personajes que después vamos a ver ya con más trasfondo, que es nada más y nada menos que la sombra o el antagonista de la historia. Pero para términos simples, nuestro héroe va a ser el que nos va a permitir a nosotros abrir la historia. Si no hay un héroe dentro de la literatura que nosotros escribamos, no podemos abrir la historia. ¿Por qué? Porque el héroe, aparte de ser el protagonista de la historia, es el que mueve de alguna forma todo lo que está sucediendo alrededor de esta misma historia. Sin Harry Potter no existe la saga de Harry Potter. ¿Por qué? Porque sin Harry Potter nadie habría derrotado a Lord Voldemort, nadie hubiera podido salir de ese yugo y no habría forma de deshacerse de este mago ultra mega archi recontra poderoso que era Lord Voldemort. ¿Ok? El héroe carga el peso de la historia. Alguien lo tiene que hacer y es el trabajo del héroe. A final de cuentas, todo lo que pueda suceder o no suceder dentro de una historia está relacionado, disculpen que me agache aquí, está relacionado a cómo actúa el héroe dentro de nuestra historia. ¿Ok? Ustedes pueden escoger al héroe que ustedes quieran, siempre y cuando tenga
digamos, ciertas debilidades, que sea algo vulnerable de alguna forma. ¿Por qué? Porque es tal vez la forma más padre de nosotros ver de nosotros vernos reflejados dentro de la literatura. Hay un libro muy bonito, muy padre, que se llama El Hobbit. Es de un escritor muy famoso que se llama J.R.R. Tolkien. J.R.R. Tolkien se hizo famosísimo mundialmente porque escribió las novelas del Señor de los Anillos. Y él tiene protagonistas en sus novelas que son exactamente, digamos, el modelo del héroe. Son personajes que de alguna forma salen a la aventura, pero no tienen todas esas características que nosotros asociaríamos con un héroe ya terminado. ¿Y eso es por qué? Porque lo que nosotros disfrutamos es ver cómo ese héroe se va forjando, cómo ese héroe va adquiriendo los conocimientos necesarios para convertirse ahora sí en un héroe de leyenda, ¿sí? De nada nos sirve de repente empezar con un héroe de leyenda si no conocemos cómo fue que se forjó, de dónde salió, cómo se creó. Y esto es muy básico, y generalmente es en lo que fallamos la gran mayoría de los escritores. No tenemos en claro que al lector lo que le gusta es el camino, lo que le gusta es disfrutar de cómo se va a resolver el problema, no de que le resolvamos el problema inmediatamente, sino de llevarlo por ese camino, a veces un poquito difícil, ¿verdad? Porque el camino o el sendero o el periplo del héroe no es fácil. El héroe tiene que pasar por muchas situaciones muy complicadas para llegar a convertirse en ese héroe de leyenda, en ese héroe de las 1000 caras que nosotros hemos leído tanto, y que a final de cuentas tiene un gran peso en la historia, ¿no? Finalmente, la recomendación que les doy para la construcción del héroe es esa, que ustedes le den ciertas debilidades al héroe, ¿sí? Que ustedes puedan tener la confianza de decir, bueno, yo le voy a dar ciertas debilidades a mi héroe que va a necesitar otras personas para que lo ayuden a sobresalir de esas debilidades. Ahí en el libro de Harry Potter y la Piedra Filosofal nosotros vemos que nuestro personaje es súper famoso, es súper archi recontra hiper mega millonario. Sin embargo, tiene bastantes problemas, bastantes fallas. La más grande de todas ellas es que él fue un niño que ha crecido maltratado, que ha crecido en un ambiente muy hostil y que se siente raro, pero él logra llegar a un lugar donde todas esas rarezas son consideradas como virtudes, y toda esa situación de estar relegado toda su vida pues es compensada por el hecho de que él es famoso y tiene amigos verdaderos y gente que de verdad se preocupa por él en este extraordinario mundo que él mismo ama tanto, ¿ok? Esa es como la facultad más interesante, es como la cuestión más importante que nosotros podemos ver o que nosotros podemos analizar dentro de un libro como Harry Potter. Entonces, a ver, planteamientos básicos. Miren, aquí tengo una hojita de papel que la voy a poner aquí a la mano. Planteamientos básicos. Cuando nosotros vamos a realizar o cuando nosotros vamos a hacer una historia, tenemos que obviamente dividir o saber cuáles son los elementos básicos de nuestra historia. Ya los habíamos visto. A esto de aquí se le llama la estructura aristotélica del relato. Aquí está el planteamiento, desarrollo y desenlace. Estas partes de aquí son giros dramáticos, es donde cambia la historia radicalmente. Pero para que la historia inicie, aquí en este punto, ya sabemos cómo hacer la historia, ya hemos visto en clases anteriores cómo nosotros podemos definir cuál es el argumento de la historia, cómo nosotros podemos definir cuál es el tema que estamos tratando, etcétera, etcétera, que son cosas ya más estructurales de nuestra historia. Sin embargo, no podemos tener historia si no tenemos personajes, ¿sale?
Los personajes de alguna manera son como la columna, no la columna vertebral, pero son como el corazón de la historia, ¿sí? Son el corazón de la historia que nos permite a nosotros desarrollarla, ¿no? Nos permite, es como con nosotros, ¿no? Nuestro corazón lo que hace es que nos permite movernos, nos permite avanzar, nos permite de alguna manera hacer cosas, estar vivos. Así funcionan los personajes. El más importante de todos ellos es el héroe. Dentro de lo que nosotros, como les decía, conocemos como el héroe, aquí me faltó un acentito, todo esto contiene no solamente el hecho de tener a un personaje que represente los valores más positivos de la historia, sino tener un propósito. El héroe debe de tener siempre muy claro cuál es como el propósito que él busca en la vida, ¿sí? Por ejemplo, si ponemos un ejemplo de una película bastante antigua, como es Metrópolis, bueno, tal vez debamos poner un ejemplo un poquito más más claro, ¿no? Por ejemplo, en Spider-Man Homecoming, nosotros nos vamos a dar cuenta de que Spider-Man, el hombre araña, tiene un propósito, y su propósito es convertirse en un vengador, ¿sale? Entonces todo lo que está alrededor de él, todo lo que él hace, lo hace en función de eso. Después van cambiando un poquito sus propósitos. Sin embargo, él tiene una meta, y la meta es esa, ¿no? Convertirse en un vengador, en un Avenger. Está trabajando diario con Tony Stark y lograr salvar al mundo en todos los aspectos posibles. Eso es lo que, digamos, un héroe debe de hacer. Nosotros tenemos que definir muy bien cuál es el propósito de nuestro héroe, porque una vez que nosotros definamos sus propósitos, sus intereses, sus ambiciones, su forma de actuar, su forma de desenvolverse en cualquier aspecto, vamos a utilizar ese patrón para crear a otro personaje dentro de nuestra historia, y este personaje se llama la sombra, y la sombra es el enemigo. Le voy a poner la sombra, es el enemigo y el antagonista de la historia, que el héroe de alguna manera debe derrotar. Suele estar relacionado con el mismísimo protagonista. Eso es algo muy curioso, de alguna u otra manera. O sea, por ejemplo, vamos a poner ahora sí a Harry Potter, ¿sale? Él y el protagonista y el antagonista, que Harry Potter vendría a ser el héroe en una historia, y el antagonista se llama Lord Voldemort. Ellos dos tienen una conexión y una relación muy importante para la historia y para el libro. Entonces generalmente están relacionados. Todo lo que el héroe aprende durante el viaje, todo lo que el héroe desarrolla durante la historia, de alguna manera le ayudará a derrotar a su enemigo. Uno de los mejores villanos que se puede equiparar a este personaje, que es la sombra, es Darth Vader o el mismísimo Lord Voldemort. Son personajes que nos ayudan a comprender mejor estos conceptos, ¿sale? Estas formas literarias que nos van a ayudar a construir historias, ¿sale? Si nosotros queremos construirlas bajo el proceso de la aventura, no bajo el proceso del héroe, es decir, donde tengamos una historia así, no extravagante, pero sí muy emocionante, con sus altas y con sus bajas, y con todos los misterios que conlleva el crear una historia de estas magnitudes. Es algo muy importante, es algo muy interesante, y es algo que podemos nosotros realizar en nuestra casa, ¿ok? Ahorita, mis niños, vamos a leer un poquito para ir, vamos a hacer un pequeño trabajito primero que nada. Y es que ustedes, ahí en casita, van a ver una película, la que ustedes quieran, y van a identificar quién es el héroe, ¿sale? Entonces esa va a ser como nuestra tarea, ¿ok? Vamos a ver una película
identificar al héroe, y cuáles son sus propósitos. Esto también de alguna manera apuntarlo ahí en un documento o hacia mano, no hay problema, y mándenoslos aquí al correo de Instituto valitac@gmail.com. Ahí se los pongo, que es instituto @g.com. Ok, ese es el correo que nosotros tenemos aquí en la asociación. Mándenlo. Si ustedes también quieren alguna asesoría para la creación de historias, mándenla también, no hay ningún problema. Nosotros aquí tratamos de asesorarlos, tratamos de ayudarlos, tratamos de apoyarlos con el poco o mucho conocimiento que tengamos sobre la teoría literaria, cómo construir historias, cómo arreglar nuestras historias de fantasía, etcétera, etcétera. No lo mandan aquí a este correo, todo con minúsculas, ¿no? Todo con minúsculas. Yo escribo con mayúsculas, por eso aparece así. Pero mándenlo ahí a institutovalitAC@gmail.com para poder nosotros de alguna manera ayudarles, apoyarlos. Y pues esperemos que nos manden muy buenas historias. Ok, después de eso, pues yo les aconsejo que agarren un librito el que ustedes quieran y hagan el mismo ejercicio. Es algo que les va a ayudar muchísimo a su desarrollo, no solamente intelectual, sino personal. Por lo pronto, vamos a leer un pequeño fragmento, ¿verdad?, de este libro que tenemos aquí a medias, que es el libro de Harry Potter. Como ya habíamos visto anteriormente, Harry Potter tiene muchas características muy padres, ¿no? Que el mismo héroe